Bien, continuamos con el Expreso TV y tal como les habíamos dicho en la apertura del programa, estamos con Marcelo Jase, que es gerente de la FATAP, la Federación de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por Muy venir. bien, Roberto. Muchas gracias por invitar. Bueno, y la gente lee en los diarios, escucha en algunas cadenas de noticias la palabra subsidios reiterativamente, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema de subsidios? Pregunta cosmopolita y amplia, ¿no? Exactamente, es una palabra muy amplia, pero hay que ir haciéndole entender a la gente las razones de por qué hay que ir entendiendo ciertos números. Y ciertamente lo que en algunos medios han publicado con una intención de alguna manera perturbadora, casi de lo que tiene que ver con lo que uno gana frente a la cantidad de ceros que realmente representa lo que se transfiere hoy al sector, tiene que ver básicamente con una decisión de la Secretaría de Transporte de seguir apostando y reconociendo, a partir de un principio del Estado Nacional, en lo que sí era un reconocimiento para el sector, que era el sostenimiento a partir de determinados insumos, como por ejemplo en este caso era el gasoil. Desde que las petroleras abandonaron la provisión de los cupos de gasoil a precio diferencial a las empresas, la Secretaría de Transporte entendió que el camino correcto para continuar con este reconocimiento era trasladarle monetariamente este beneficio a las empresas. Y a partir de eso es lo que antes se le daba a las petroleras, antes era en papeles fiscales, ahora se les da en una cuota aparte, porque en realidad se nos reconoce parte del precio del producto, no íntegramente, esto hay que decirlo, y esto también genera unos impactos financieros de enorme envergadura para las empresas en toda su magnitud, cualquiera fuera la tipología de cada una de las operadoras, por lo cual parte de esa plata sirve para comprar el precio del gasoil, que en este último bimestre podríamos decir que casi aumentó más de un 20%. Y en el interior del país, a diferencia de los precios que releva la Secretaría de Transporte para poder hacer este reconocimiento, los precios son aún mayúsculos porque inciden costos de flete, una distorsión muy grande en lo que tiene que ver en materia impositiva, y además existe lo que no se reconoce hoy, pero que acá en el área metropolitana hay oferta, en el interior casi es monopólica la provisión, con lo cual hay un solo operador que es el que entrega el suministro y hay que comprárselo al precio que se diga disponga. este operador. Exactamente. Por lo cual hace que la cosa sea peor. No hay. Y en el interior, vuelvo a esto, cuando hay actividades concurrentes para la provisión de un insumo que es escaso, y esto no lo digo yo, lo pueden manifestar todos, cuando, es decir, desde el año 2008 a la fecha, la Secretaría de Energía ha apostado, a través de las leyes de presupuesto y demás, a que se importe combustible para cubrir la demanda interna de este insumo. Y al no haber, sobre todo en el interior esto, y cuando hay demandas por la producción agropecuaria, hay que pagarlo a precios que obviamente están muy por encima de los que dicen los tableros que releva el INDEC, ¿no es cierto? Sí, porque la producción agropecuaria requiere, para extraer la producción y transportarla, muchísimo combustible. Es muy bueno porque tenemos cosecha récord, pero hace falta también combustible que después le falta al transporte de cargas y al de pasajeros. Y en los yo dos diría ámbitos. que está dispuesto a pagarlo a lo que sea, sea. Esto arrastra a todas las economías. Al precio hacia arriba. Exactamente. De todas formas, ustedes están recibiendo una compensación, pero que no alcanza a cubrir todo lo que tenían antes. Esto les provoca un desfasaje económico a las empresas que no sé si está cuantificado en porcentaje, en millones de pesos, pero que es bastante importante. Claro, evidentemente, a ver, a diferencia de lo que es el área metropolitana, del interior solo se compensan de lo que tiene que ver con subsidios lo que fueron los crecimientos salariales. Claro. ¿Sí? No el resto de los otros mayores costos, que como te explicaba, está atado a distintas situaciones de la micro y macroeconomía, donde intervienen hasta inclusive situaciones de comercios bilaterales con otros países, donde la diferencia de monedas también van haciendo que las empresas tengan que absorber estos mayores costos, fundamentalmente lo que sucede con Brasil, de donde vienen los bienes de capital que se utilizan para brindar el servicio, pero todo eso no está compensado. Claro.
Apareció ahora sí en materia económica, que antes estaba como cupos, de alguna manera reconocido, lo que tiene que ver con el combustible, y ahí estamos. Pero la actividad, obviamente las cubiertas que también escasean y son importadas y hay que comprarlas a lo que valen, porque si no está en juego la seguridad. Los lubricantes, obviamente las unidades, todo lo que tiene que ver con los mantenimientos. Que han aumentado muchísimo. Por eso, todo lo que tiene que ver con todo el resto de lo que hacen a la estructura de costo está no está ni siquiera considerada a los efectos de una compensación de subsidios. Una pregunta muy concreta para que la gente sepa, porque el que viaja en el transporte público de pasajeros es un trabajador, no es gente pudiente ni adinerada. Hoy en día en la capital federal, por ejemplo, están pagando un boleto de 1.20, 1.25. Si no hubiese subsidios ni compensaciones, la gente tiene que saber cuánto se iría estimativamente, cuánto debería ser el boleto. Mira, este es el gran tema de por qué a la gente es decir, la gente de alguna manera sabe que está pagando algo muy barato, ¿sí? Creo que hoy no llega a comprar ni un tercio de un alfajor con lo que está comprando en un viaje en colectivo, con lo que significa en materia de seguridad, de riesgo, y todo lo que significa poner un colectivo en circulación. Pero yo soy muy cauto en materia de expresiones en este sentido, porque es una actividad muy sensible a lo que hace al resto de las economías. Entonces es importante que también desde las distintas autoridades de acá en el futuro también les vayan explicando qué es lo que fue pasando, por qué existen los subsidios y por qué se están pagando las tarifas que hoy se están pagando. A ver, históricamente podríamos decir que la tarifa del colectivo estuvo en el orden de entre 75 centavos de dólar, podríamos decir, ¿sí? Por poner un valor medianamente histórico, genérico. Con el dólar a 4.25, 4.30, estamos en 4 pesos. Y con un dólar subvaluado también podría llegar a establecer también ciertos crecimientos. Pero más allá de poner un número, ¿qué es lo que está pasando hoy en el interior? Hoy el interior, los usuarios del interior están pagando casi más del doble de la tarifa de lo que se está pagando acá. Entonces, acá es donde también vuelve a la carga, es decir, vienen los mayores costos. ¿Y cómo se le traslada esto al usuario? Lo que sí estamos viendo es que hay una distorsión muy grande entre el habitante de la Ciudad de Buenos Aires y el habitante de lo que ocurre en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en cualquier otro lugar. Entonces, frente a eso, lo que sí veríamos muy importante es que haya cierta coherencia. Que sea más parejo. Más parejo, y para que de alguna manera la canasta que todos están tratando de sostener en cada uno de los lugares tenga cierta coherencia, precisamente, bien digo, con el tema de la distribución de los subsidios. Porque lo que hoy se recibe en el interior es de alguna manera la mitad de lo que están recibiéndose en el área metropolitana. Pero no digo lo del área metropolitana, es lo que corresponde para la tarifa que se está aplicando. Ese es el tema, ¿sí? Es lo que corresponde. Entonces, lo que hay que ir viendo es un poco eso. Que haya un poquito más de justicia y que sea más equitativo. Exactamente. Marcelo, si nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco mucho por tu presencia acá. Esperemos que esto sea escuchado por las autoridades y nosotros seguimos ahora con Carla.